Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy comenzamos un nuevo estudio con Efesios, capítulo 1. Algo maravilloso en nuestra vida. Cada vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón nos alegramos porque muchos de nosotros nos hacemos cristianos pensando que la vida del cristiano se limita tan solo a congregarse en algún lugar, la vida del cristiano se limita tan solo a recibir milagros, a esperar milagros. Pero hay muchas verdades que desconocemos y por eso encontramos que hay un cristianismo tibio, un cristianismo flojo, por no conocer esas verdades. Nuestro tema de hoy entonces, verdades cristianas, que es lo que Jesucristo quiere enseñarnos a través de su palabra en esta ocasión, Efesios capítulo 1. Esas verdades cristianas. Vamos a mirar esta mañana entonces cómo no basta solamente con congregarnos en algún lugar, no basta solamente con decir que leemos la Biblia, sino que es necesario conocer esas verdades maravillosas en nuestra vida, esas verdades que nos identifican a nosotros como cristianos. Vamos a encontrar 10 verdades, pueden haber muchas más si tú estudias la palabra, pero en esta ocasión vamos a ver unas 10 verdades que es necesario que nosotros conozcamos como cristianos. Primera, que todo es por la voluntad de Dios. Miremos ahí en el versículo 1, en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿qué dice ahí? Por la voluntad de Dios. Pablo reconoce algo, que él es apóstol, pero ¿por qué es apóstol? Dice él. Por la voluntad de Dios. Primero yo debo entender que lo que yo soy, que lo que yo he llegado, que lo que pasa en mi vida es simplemente por la voluntad de Dios. Cualquier cosa que pueda pasar en mi vida, en tu vida, es por la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué debo entender como cristiano? Que todo lo que sucede, a partir que yo conozco de Cristo, en el momento en que yo acepto a Cristo en mi corazón, debo ya entender que mi voluntad deja de existir. Ahora todo lo que sucede es por voluntad de Dios. Eso que te está pasando es la voluntad de Dios. Tal vez tú y yo no la podamos entender, no la podamos comprender. Pueden pasar cosas muy difíciles en nuestra vida y todo eso tiene un propósito claro para ti y para mí. Solo que no lo entendemos. Si yo quiero vivir bien mi vida cristiana, debo aprender a depender de la voluntad de Dios. Si Dios permite, déjame decirte algo, tú que estás escuchándonos o viéndonos en este momento, Dios no va a permitir que en tu vida pase algo que no esté dentro de sus propósitos. Todo va a pasar dentro de los propósitos de Dios. Y si tú y yo aprendemos a vivir de la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser bien. No que no nos pase aquello, pero vamos a vivir bien. Vamos a disfrutar esos momentos aún difíciles en nuestra vida. Todo es por la voluntad de Dios. Segunda verdad que yo debo entender, que Jesús y el Padre son dos personas totalmente diferentes, pero que Jehová le otorgó todo el poder a Jesús, que es muy diferente. Miremos ahí en el versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién está dando esa gracia? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas está nombrando allí? 2. Él está diciendo, reciban la gracia ¿de quién? De Dios el Padre, lo está aclarando, ¿y de quién? Y de Jesucristo, ¿quién? El Hijo. Y ahí en el versículo 3, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Él está aclarándoles a ellos. Yo vengo a saludarlos a ustedes en nombre de dos personas. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Y eso tiene que quedar muy claro en la vida de todo cristiano. Nosotros a veces nos metemos en la vida cristiana solamente pensando que es milagros, solamente... No, debo conocer algunas verdades. Y esas verdades que Pablo les está diciendo a los de Éfeso es, yo vengo a saludarlos a ustedes, pero en nombre de dos personas. Primero, porque yo me someto a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo venga a verlos a ustedes y los vengo a saludar, pero en el nombre de ¿quién dice? En el nombre de Dios, el Padre, y Jesucristo, el Hijo. Dos personas, que es lo que conforma esa familia espiritual. Pero como nosotros entendemos la Biblia a nuestro amaño, como a nosotros nos conviene, si hace miles de años, cientos de años, alguien se equivocó al formar una iglesia, todos los demás siguen como borreguitos igual en la misma equivocación.
Como alguien que inventó X iglesia hace cientos de años se equivocó y pensó que no había padre, pensó que no había hijo, entonces simplemente enseñó eso. Posiblemente él ya muy tardío se dio cuenta de su error, pero como ya era muy tarde para decirlo, toda la gente sigue con el mismo error. Y hoy siguen enseñando un error simplemente porque se acostumbraron a él, porque así lo formaron, porque la iglesia le enseñaron eso hace muchos años. Por eso Pablo, ¿qué les dice a los de Éfeso? Yo vengo a saludarlos a ustedes, pero quiero que les quede algo muy en claro. Yo no vengo a saludarlos de parte mía, yo vengo a saludarlos de parte de ¿quién? De Dios, el Padre, y de Jesús, el Hijo. No me venga con el cuentico que no hay Padre, no me venga con el cuentico que no hay Jesús. Aquí está hablándolo muy claro. Yo vengo a saludarlos, porque ese pleito no es de ahora, es de toda la vida. ¿Por qué cree que les está aclarando eso? Porque desde un principio había esos mismos problemas. ¿Y qué les dice Pablo? Yo vengo a saludarlos, pero vengo de parte de dos personas. Vengo de parte de Dios el Padre y vengo de parte de Jesús el Hijo. Y como debo entender esa verdad. Tercero, somos benditos con toda bendición. Ahí en el mismo versículo 3, ya la parte final, ¿qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. ¿Cuántas bendiciones tienes tú ahora que recibiste a Cristo? Todas. Ahí está limitando a algunas. Ahí dice que Jesús nos bendijo ¿cómo? Con toda bendición. Toda bendición. ¿Cuántas veces escucho cristianos decir es que no sé qué me pasa, es que no siento la bendición? Entonces yo no sé en quién has creído. Porque si creíste en Cristo Jesús y en su Padre, dice que ahora nosotros somos benditos con toda bendición. No hay bendición que falte en nuestra vida. Dios nos da bendiciones completas. Por lo tanto, todo es de bendición para cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano y estás pensando que no eres bendito, lastimosamente estás equivocado. Debes entender que tú eres una persona bendita y debes sentirte bendito. Pablo se sentía bendito. Hasta aquí 3 cosas importantes que él les empieza a hablar a ellos. Él les dice, ¿sabes qué? Yo soy apóstol, pero ¿por qué? Dice él. Por la voluntad de Dios. Segundo, yo vengo a saludarlos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Y tercero, yo soy un bendito con toda bendición. Yo me siento bendito, yo me siento fortalecido. Aún en medio de los problemas, Pablo, ¿cómo se sentía? Bendito. Yo soy bendito. Qué bueno que esta mañana tú pudieras decir eso. Yo soy bendito, yo soy bendita. Yo soy bendito y no con cualquier bendición. ¿Con qué bendición dice que es Pablo? Con toda bendición. Yo soy bendito con toda bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu negocio eres bendito, que en tu casa eres bendito, con los problemas, con las dificultades, pero eres un bendito. Todo depende de cómo te quieres sentir. Pablo lo que le estaba diciendo es, deja ya esa cara de muerto, deja ya esa cara de persona agonizante, que tú eres ¿qué? Bendito con toda bendición. Levántate, levanta el ánimo, que tú eres, ¿qué dice? Bendito. Tú eres bendita, y no con 2, 3 bendiciones, tú eres bendito con toda bendición. Pero depende de ti, si tú lo crees. Si tú crees esa verdad, tú vas a vivir como un bendito, como una bendita, y vas a dar bendición. Pero si tú te crees una maldita, un maldito, un achicopalado, eso es lo que va a ser tu vida. ¿Cómo te crees esta mañana lo que dice Cristo? Porque yo ya te bendije. Ahora depende de ti si la recibes o no la recibes, depende de ti si vives como un bendecido o te dejas contagiar y vives como un maldito. Tú eres bendito, yo soy bendito con toda bendición. Cuarto, y algo también muy importante, somos escogidos por Dios. Ahí en el versículo 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debo yo entender que soy un escogido de Dios. Dios te escogió. ¿Y eso qué me permite? Sentirme tan bien que yo pueda decir, pueden haber otros más preparados que yo, pero ¿sabes qué? Yo soy escogido. A mí me escogió. Porque hay muchos que no entienden eso. ¿Pero por qué yo? Yo no sé ni leer, yo no sé ni escribir. Pues porque Dios te escogió.
Ay, pero es que hay unos que son abogados, son médicos, y Dios no los escogió. Dios te escogió con lo que eres, con los faltantes que puedes tener. Y saber esa verdad me debe hacer sentir orgulloso de lo que soy. Porque hay cristianos que se creen unos chancletas arrastrados. Debes sentirte orgulloso de lo que eres. Por una sencilla razón. ¿Cuál? Dios te escogió. Dios te escogió. Cuando alguien te diga, ¿y tú quién eras? Como si yo no te hubiera conocido, como si yo no supiera quién eras. Sí, ¿sabes qué? Yo sé también quién era, pero también sé que ahora Dios me escogió. Él me escogió. Y por eso soy bendito. Y porque Él me escogió, hoy hago su voluntad. Y porque Él me escogió, soy bendito con toda bendición. ¿Por qué Él te escogió? No depende de tus fuerzas, no depende de tu habilidad, no depende de que el otro hable más bonito. Dios te escogió. Y eso es suficiente. Podrán decirme que soy feo, podrán decirte que eres fea, podrán decirte que eres lo peor, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te tiene que levantar? Saber esa verdad, que Dios te escogió. Ahora ya depende de ti si tú te sientes un escogido, un bendito o una cucaracha. Yo soy bendito con toda bendición por la sencilla razón de que Él me escogió. Y eso me hace importante. Quinto, debo entender que somos hijos adoptivos de parte de Dios. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Algo importante que dice ese versículo si tú lo lees con determinación. Dos verdades hay ahí. Primero, que en amor fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de ¿quién? ¿Cuántas personas? ¿Dice que eres hijo de Jesús? Entonces, ¿ahí qué dice? Que eres hijo de ¿quién? De Dios a través de su Hijo. Que es muy diferente. Ahí no está diciendo que tú eres hijo de Jesús. Ahí no está diciendo que tú eres de Jesucristo. Ahí está diciendo que tú eres hijo de Dios. Ahora, si tú niegas a Dios, entonces hijo de quién diablos eres. Porque tú no puedes llegar a tu casa a decir, yo solo soy hermano de Liliana, yo solo soy hermano de Jenny. ¿Y tu papá qué? ¿Dónde queda? No, yo solo soy hermano de él. Yo no, primer familia que yo veo que solo son hermanos y no tienen papá. ¿De dónde nacieron? ¿De la puerca que tienen ahí en la casa o qué? Si yo soy hijo de Dios, pues soy hijo de Dios. Jesús, ¿qué es para mí? Mi hermano. Y ahí en ese versículo lo está diciendo claro. Porque Dios nos adoptó como sus hijos. ¿A través de quién? De Jesús. Jesús tiene todo el poder. Pero eso no quiere decir que no haya un Padre. Todo lo tenemos que hacer en el nombre de quién? De Jesús. Pero jamás negar que hay un Padre. Todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Si quieres bautizar, todo es en el nombre de Jesús. Pero nunca niegues a un Padre. Porque ahí sí ya estás en la tapa. Todo se debe hacer en el nombre de Jesús, pero eso no me da derecho a negar al autor de la vida, al que envió a Jesús. Si no hubiera sido por el Padre que envió a Jesús, entonces ¿en qué quedas? Esa verdad yo la debo tener muy clara, porque hoy hay muchos falsos cristianos que te niegan esa verdad. Somos, entonces, ¿qué dice? Hijos adoptivos. Sexto, somos llamados para alabanza de Dios. Para eso nos llamó. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, en el amado. ¿Para qué dice que te llamó? ¿Para qué nos llamó? Para alabanza. Para alabar. ¿Sí dice eso?
¿Qué dice Lili en la suya, en el versículo 6? ¿O qué dice en esa? Amén. Dios nos eligió para que así le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. En esta versión, Reina Valera dice alabanza, en esa que dice honra, que es lo mismo. Tengo que alabar. ¿El alabar qué es? Honrar. ¿Para qué fuimos llamados? Para honrar a ese Dios maravilloso. Hay cristianos que lo deshonran, cuando piensan que no hay Padre, cuando piensan que solo hay Jesús. Están deshonrando a su Padre. ¿Y sabes cuál es el mandato aún en la misma tierra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchos cristianos falsos ya no están honrando al Padre. Aman mucho a Jesús, y yo no les quito ese derecho. Ama a Jesús, pero no deshonres al Padre. Porque es hasta un mandato humano. Honra a tu Padre. Con mayor razón, al Padre de Jesús, al que nos adoptó como sus hijos. Hónralo. Si sientes que eres hijo de Dios, hónralo. Honra a Jesús como tu hermano, pero honra también a Jehová como tu Padre. Séptimo, somos perdonados. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque debo creer en esa verdad, que ahora que recibo a Cristo en mi corazón, ahora que honro a mi Dios, también ¿qué debo sentirme? Perdonado. Porque, ¿qué dice ahí? En quien tenemos redención y el perdón de todos los pecados. Debo sentir que ahora que estoy en Cristo Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Hay cristianos que todavía andan cargando el pecado en los hombros. Y se sienten pecadores. Sí, somos pecadores, pero ¿sabes qué? Debo también entender que ahora en Cristo todos mis pecados han sido perdonados. Por algo ahora ya tenemos nueva vida, somos nuevas criaturas, somos nuevos. Pero si tú eres cristiano, pero todavía sigues viviendo con la carga pesada de tus pecados, ¿cuándo vas a avanzar? Nunca. Un cristiano que piensa que no ha sido perdonado nunca va a avanzar. Cuando yo creo que he sido perdonado, eso hace que yo pueda avanzar. Una persona que cree que todavía es culpable, que es un infeliz, es un cristiano que todavía no olvida lo malo que hizo o lo bueno que dejó de hacer, ¿va a avanzar? No va a avanzar. Aún en la vida secular, si tú vives recordando eso malo que hiciste, ¿cuándo vas a prosperar? ¿Cuándo vas a progresar? Si tú te la pasas recordando lo bueno que no hiciste, es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho, ¿cuándo vas a avanzar? Nunca. Ya lo que hiciste. Cristo nos perdonó. ¿Ahora qué significa? Que tenemos que volver a empezar sin volver a cometer esos mismos errores. Ese es nuestro Dios, eso es lo que hemos creído y esas son esas verdades que debemos entender. Hay gente que se limita a ser cristiano solo a congregarse en algún lugar, esperar un milagro y eso es todo, pero no conoce estas verdades y por eso vive mal. Pablo en Éfeso lo que quiere es que se conozcamos esas verdades. ¿Eres cristiano? Qué bueno, Dios va a hacer milagros, pero también debes conocer algunas verdades. Cristo ya perdonó tus pecados. Amén. Cristo ya perdonó tus pecados, ya perdonó nuestros pecados, pero debes sentirte perdonado, porque esa carga de ese pecado no te va a dejar avanzar, se va a convertir en una cadena que te impide avanzar. En tu vida secular, si tú te la pasas, ay, es que si yo no hubiera dicho, es que si yo no hubiera hecho, nunca vas a avanzar. Ya, Dios te perdonó de ese pecado, ahora sigue adelante, ahora avanza, es lo que Él quiere decirnos. Octavo, Cristo nos da sabiduría y nos da inteligencia para que podamos entender esto y para que podamos también entender las cosas del mundo. Versículo 8, ¿qué dice? Que hizo sobreabundar para nosotros, ¿en qué dice? En toda sabiduría e inteligencia o entendimiento, según la versión que tú estés leyendo. Ciencia en otras.
¿Qué es lo que dice que Él nos da? Sabiduría, entendimiento. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él te tiene que dar sabiduría y entendimiento. ¿Y para qué te da esa sabiduría y ese entendimiento? Porque Él sabe que en este mundo miles de personas te van a querer confundir. ¿Y qué es lo que necesitas tener? Sabiduría y entendimiento. Tanto en lo espiritual como en lo secular. Si tú quieres funcionar en tu negocio, ¿qué debes tener? ¿Qué debes tener? Sabiduría y inteligencia. Si tú quieres que te vaya bien en esa empresa, ese negocio que has montado, pues debes tener sabiduría y entendimiento, si no te va a ir mal. Si tú quieres que te vaya bien en el hogar, ¿qué debes tener? Sabiduría e inteligencia. Si tú quieres una vida perfecta a nivel espiritual, ¿qué debemos tener? Sabiduría e inteligencia. Recuerda que en estos últimos tiempos dice que aún los escogidos serán confundidos. ¿Por qué? Porque les faltará sabiduría y entendimiento. Porque simplemente hemos creído que ser cristiano es recibir milagros, hemos creído que ser cristianos es solamente congregarnos en algún lugar y no hemos entendido que ser cristianos también es recibir en abundancia sabiduría y inteligencia, conocimiento. Así que eso nos garantiza algo. Es que como yo no fui a la universidad, bueno, aquí te está diciendo que entonces Dios te va a dar ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Es que como yo no estudié, si has recibido a Cristo en tu corazón, vas a tener sabiduría e inteligencia para hacer lo que tienes que hacer, para que te vaya bien en la vida y para que nadie te pueda confundir. No hay pretexto para que el diablo nos confunda. Es que como mis padres eran pobres, a mí no me dieron estudio. Bueno, que ahora cuentas con un padre maravilloso que él sí te da sabiduría y te da inteligencia. Entonces no hay pretexto. Dios nos equipara de todo. 9, Dios es quien nos revela sobre Él mismo. Ahí en el versículo 17, ¿qué dice? Para que el Dios, mira, léeme con cuidado ese versículo. Para que el Dios, ¿de qué dice ahí? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas está nombrando ahí? 2. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y dé revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? ¿De quién? Del Padre. ¿Sabes qué? Hay mucho cristiano hoy en día que no le ha sido revelado el Padre. Solo le ha sido revelado el Hijo. Pero no le ha sido revelado el Padre. Y dice para que Dios les revele sobre el conocimiento de Él. Lili, ¿qué dice en su versión ahí el 17? Lili, en el 17, ¿qué dice en el suyo? Amén. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, que le revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¿A quién? A Dios, al Padre. Porque hay gente que no está conociendo al Padre. Y nos estamos dando cuenta, muchas sectas, muchos grupos cristianos que conocen al Hijo, mas no al Padre. Dice, y yo ruego para que estas personas ciegas, Dios les revele sobre Él, sobre Dios, porque están conociéndose al Hijo. Y por eso el versículo que comienza diciendo, para que el Dios de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo está hablando claro. Y yo ruego para que el Dios de Jesucristo, está hablando de 2 personas, les revele a esos pocos de ciegos. ¿Y sabes por qué esa gente no sabe del Padre? Porque el Padre no se les ha revelado. Porque esto es de revelación. No es que a mí me revelaron de Jesús, es que eso ya es antiguo, eso todo el mundo sabe de Jesús. Lo que no tiene es revelación de quién, del Padre. No se les ha revelado el Padre. Aquellos unitarios que solamente pelean por Jesús, es porque no se les ha revelado quién, el Padre. Por eso no conocen al Padre. Conocen al Hijo, pero no conocen al Padre. O a veces al revés. Si tú miras cuando Pablo va a Apolos, ¿qué les dice? Tú conoces la ley, conoces al Padre, pero no conoces a quién, al Hijo.
Hay algunos que conocen al Padre, mas no conocen al Hijo, y hay otros que conocen al Hijo, mas no conocen al Padre. Porque simplemente no se les ha revelado. 10º y último punto. Dios le da todo el poder a Jesús. Y eso sí es claro. Dios le da todo el poder a Jesús. Por eso es que todo lo que pidamos tenemos que pedirlo ¿a quién? A Jesús, por medio de Jesús. Pero nunca olvidar que hay un Padre. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los de Éfeso. Pidan todo en el nombre de Jesús porque Dios les dio el poder, mas nunca se olviden que hay un Padre porque lo están deshonrando. Están deshonrando al Padre. Versículos 20 al 22. La cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Léeme con cuidado ese 20. ¿Se sentó a la diestra de quién? ¿Del mismo? Siéntate tú a tu diestra, por favor. Haz ese ejercicio hoy, los que están aquí, los que me están viendo allá. Siéntate a tu diestra. ¿Te puedes tú sentar a tu diestra? ¿Cómo haces? Tendrías que cambiarte de lugar, igual no te sientas en un lugar donde no hay nadie. Entonces, ¿cómo te sientas a tu diestra? ¿Qué le está diciendo allí? Volvámoslo a leer. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole, ¿qué dice? A su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y el poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Jesús, y le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿Quién está sobre todo? Jesús. ¿Pero quién le dio esa autoridad? El Padre. Tendría que estar ciego para no entender eso, o simplemente estar vendados por el Satanás. ¿Qué dice ahí? Porque Dios resucitó, lo sentó ¿dónde dice? A su diestra, a la derecha de Dios, y le dio todo poder, toda autoridad. Por esa sencilla razón, tú y yo lo pedimos en el nombre de Jesús, llámese pentecostal o lo que sea, lo hacemos en el nombre de Jesús por una sencilla razón, porque el Padre le dio toda autoridad. Por esa sencilla razón. Ay, ustedes se van a condenar porque ustedes no hacen nada Sí, tenemos que hacer en el nombre de Jesús, pero no porque no exista el Padre. Tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús por una sencilla razón. Porque Dios, el Padre, le dio toda la autoridad. Pero por favor, no deshonres al Padre, negándolo. Porque ¿de qué te sirve hacer todo en el nombre de Jesús si niegas al Padre? No hay honra. Y esas son verdades que debo entender. Y que están en la Biblia, pero que a quienes todavía no se les ha revelado, lo pueden leer 10,000 veces, y siempre sacarán una excusa. Y tú le podrás mostrar todo esto, si quieres sácale hoy fotocopia y pégaselo en la puerta, y no lo va a entender, por una sencilla razón. ¿Qué dice? No le ha revelado. ¿Cuál era la oración de Pablo? Señor, yo estoy orando para que les reveles. Esa es la oración. Esa es la oración. Ora para que les revele. No pelees. Pablo no estaba peleando. Pablo, ¿qué dice? Yo estoy orando para que Dios, ¿qué? Les revele la verdad. Pero Pablo, ¿por qué se daba ese lujo? Porque él estaba muy seguro. Él era muy seguro. A él no lo iba a torcer nadie. Aquí estaban tratando de torcerlo. ¿Sí o no? Y Pablo dice, yo no me dejo torcer. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco muy bien a mi Dios. ¿Y sabes qué? Yo estoy orando para que a ustedes también les revele la verdad. Así como a mí me la reveló. Amén. Debes estar seguro y debes conocer las verdades de Cristo. Por eso es que Satanás está haciendo fiestas. Porque hay mucho cristiano de banca. Porque hay mucho cristiano que piensa que solo es reunirse en un lugar y esperar un milagro. Pero no conoce esas verdades de Cristo. Y por eso es que los confunden.
Y van a seguir habiendo confundidos, lastimosamente. Y van a seguir personas creyendo en verdades a medias. Hay gente que conoce verdades, pero verdades a medias. Una verdad a medias es lo mismo que, ¿qué dice el adagio? Que una mentira. Una verdad a medias es lo mismo que una mentira. Hoy hay sectas que conocen y enseñan la verdad a medias. Es que hay que pedir todo en el nombre de Jesús o si no te condenas. Pues la verdad a medias. La verdad es que sí, debo pedirle todo en el nombre de Jesús. Pero no porque no haya un Padre, sino porque el Padre le dio toda la autoridad a Jesús. Y por eso es que yo le pido. Pero no me olvido del Padre. Ni del Espíritu, porque a través del Espíritu es que le da la revelación. Ahí entran a jugar los tres. Pero el que está ciego no la quiere entender. Pide revelación. Pidamos revelación en el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza de esta mañana. Enseñanza doctrinal. Y todo llega a su tiempo, todo llega a su momento. Nada es casualidad. Así que espero que también haya llegado a tu corazón, que haya llegado en el momento justo del que tú puedas estar necesitando. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerda que en este mismo canal estamos transmitiendo los cultos los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.